Vamos a una alabanza más mientras me preparo. La voz de mi amado. Vamos, la voz de mi amado. ¿Cuánto quiere que está abandonado? Vamos a palmas, aplausos, Señor. Pueden tomar asiento, mis amados. Quiero darle gracias al Señor por un tiempo más de alabanza, adoración. Cada sábado nos reunimos a compartir y poder celebrar a Dios. Amén. Me gustaría que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 5.
tomado un mensaje de parte de Dios y quiero leer, y le voy a leer el título del sermón de hoy, pero quiero dar lectura primero a la palabra de Dios. Y esta habla de la historia que muchos quizás hemos escuchado, conocemos, o hemos escuchado predicar, o hemos leído tantas veces, sobre lo que es el paralítico de Betesda. Capítulo 5 dice ahí, verso 1, vamos a leer hasta el 9, inclusive. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Respondiendo el Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Qué lindo este relato, porque muchas veces nosotros hemos hasta cantado alabanzas con respecto. ¿Se acuerda esa alabanza antigua? El ángel se movía en las aguas, en el estanque llamado Betesda. Bueno, cantábamos y a veces lo hacíamos como parte de que Dios, el ángel de Dios descendía al lugar. Y todos conocemos un relato que dice, y había hubo un tiempo donde el agua se agitaba y era que descendía un ángel. Y ellos decían que aquellos le daban una identidad ese movimiento le daban un poder curativo o sanador. Ahora vamos a contextualizarnos un poquito, porque a veces leemos la Biblia y no contextualizamos bien lo que es el estanque de Betesda, porque pensamos que Jesús estaba en su ministerio terrenal sanando enfermos, sana a un paralítico que estaba detrás de todo, pero también Dios estaba haciendo una obra paralela. O Dios estaba haciendo una obra paralela tanto en el estanque, y el mismo Dios de los cielos estaba sanando paralíticos a lo último de todos aquellos que no podían meterse. ¿Alguna vez usted se ha preguntado de que si realmente era Dios obrando en ese estanque o el verdadero Dios estaba obrando detrás donde estaba el paralítico? Y voy a contextualizarlo un poquito, porque la historia, todos nos quedamos y leemos el texto y nos quedamos con que Dios mandaba un ángel y descendía al estanque. Pero vamos a ver algo que quiero poner un poco en el contexto cultural de la época. Cuando vamos a estudiar la Biblia y vamos a hablar sobre algo, tenemos que contextualizarnos la cultura, el tiempo, qué es lo que pasaba, qué es lo que ocurría en el lugar, para poder entender de qué estaba hablando. Cuando habla Juan y describe, que es el único de los evangelios que habla sobre el estanque de Betesda, está hablando sobre algo que se hacía culturalmente. El estanque de Betesda no era simplemente uno, eran 2 estanques. Uno estaba en el norte y el otro estaba en la parte norte de la ciudad y el otro estaba en la parte sur de la ciudad. Jerusalén era una ciudad que subía desde lo alto donde estaban los templos, iba bajando y descendiendo con caída, como si estuviera caída. Un tanque estaba de reserva arriba, que era el reservorio de agua, dividido por una gran pared que era un dique de agua, de contención de agua, y estaba la fuente o el estanque de Betesda en la zona norte. La zona norte. Entonces, ese estanque era para purificación, para lavado y para uso público. El otro era el reservorio, había un dique entre medio, y el estanque donde estaba Jesús, y todos se agolpaban cuando había un movimiento del agua. Ahí la gente se metía. Pero ¿de dónde venía esa idea de que se movía, de tanto en tanto se movía el agua y un ángel descendía? Acá había un pequeño problema, que ese estanque no era construido por los judíos, sino que ese estanque le pertenecía a los griegos. A los griegos, según la cultura pertenecía al pueblo griego. ¿Qué pasa con los griegos? ¿Por qué estaban mezclados? Ustedes han escuchado sobre la cultura judía helénica del tiempo del primer siglo. Bueno, los que estudiamos teología, analizamos eso. De que el tiempo de Jesús, escuche esto,
que estaba mezclada muchas culturas. Se conocía en los tiempos de Jesús a Israel como la cultura greco-romana. Escuche bien lo que le digo, para que me entienda. La cultura greco-romana era influenciada por los griegos, greco viene de los griegos, romana del imperio romano que gobernaba en los tiempos de Jesús. Esa fuente, los griegos tenían una influencia sobre Jerusalén, ya hacía 300 años que estaban en Jerusalén operando. Alejandro Magno dice la historia que fue que tuvo influencia con ese pueblo y a los griegos le atraía la idea de que Israel tuviese la creencia de un solo Dios, sea monoteísta de un solo Dios. Les atraía la creencia. Como ellos tenían muchos dioses como Zeus, Apolo, muchos había dioses ajenos, ellos les atraía la idea. Entonces se mezclaban entre la cultura judía y comenzaron a influenciar la cultura judía que ellos creían en el Dios verdadero con cultura pagana que era la cultura griega. Uno de esos estanques era formado y era hecho por los griegos, fue diseñado, a punto que ahí cerca estaba el templo, inclusive donde honraban a lo que es Esculapio o Esculapio, como conoce la traducción ahora. ¿Quién es este personaje? Según la cultura, déjame paciencia, yo quiero llegar a explicarle algo. Según la cultura griega, Esculapio o Esculapio era el dios de la medicina, que supuestamente era el hijo de Apolo, que Apolo era hijo de Zeus, según la mitología. Dice que a él se le atribuían que era médico y se le atribuían poderes divinos. Es un medio dios y medio humano, supuestamente en la mitología griega. Entonces a ese dios se le hizo un honor y un templo entre medio de las fuentes. Cerca de la fuente tenía un templo Esculapio o Esculapio, que nosotros conocemos, que era el dios de la medicina. Y este estaba simbolizado por un bastón largo y una serpiente enroscada alrededor. No sé, los que tienen la medicina han visto esa imagen en la farmacéutica o medicina. Ese es el dios Esculapio, viene de la mitología griega. El sermón de hoy se llama Jesús la verdadera fuente en medio de la confusión. ¿Por qué? Porque había confusión. Y permítame explicar un poquito cómo que estaban las cosas armadas o estructuradas en la Jerusalén del primer siglo. Si bien estaban los griegos influenciando la cultura, también estaban los romanos que se debían cultura al César, y estaban aquellas personas que seguían lo que era la palabra de Dios, supuestamente. Se les conocía como sectas, escuche esto. No como sectas satánicas. Secta es cuando te sectorizás, son ustedes y nadie más que ustedes son lo más importante. Eso es secta, no es satánica. Secta satánica es satánica. Pero ellos eran sectarios, eran solo ellos, y diferentes grupos. Había 4 tipos de sectas. Escuche esto. Estaba la secta de los fariseos, los saduceos, los celotes y los herodianos. ¿Qué eran los herodianos? Los que seguían a Herodes, las ideas y las influencias políticas, eran ideas y pensamientos. Que eran los celotes. Celote era un grupo radical extremista, como subversivos, que ellos atacaban como el animal celote. Como un celote que era agresivo y violento, de repente atacaban y hacían desastre a pequeñas compañías de soldados romanos, estaban en contra del imperio, querían derrocar el imperio. Estaban los fariseos, que eran gente del pueblo, que eran maestros de la ley, y ellos cuidaban la ley oral. ¿Qué quiere decir? Que ellos hablaban algo y traducían, pasaban de generación en generación, como las tradiciones. Son los que perseguían a Jesús haciéndole preguntas y lo querían tentar continuamente a Jesús, que eran los fariseos. Pero estaban los más peligrosos, que eran los saduceos. Los saduceos eran la élite de poder religioso, económica y política de la época. A usted va a entender un poco por qué Jesús era tan duro en su discurso en contra de ellos. Porque los saduceos no se metían con Jesús con preguntas tontas, preguntaban cosas específicas. Los que perseguían a los fariseos, pero los que mataron a Jesús fueron los saduceos. La secta más peligrosa, la élite religiosa, política y económica de la época eran los saduceos. Y había un grupo más, la cual se le llamaba los hijos de la luz. Y esos hijos de la luz tenían un nombre, no me viene a la mente ahora, ya me voy a acordar, en la cual dice que ellos guardaban la palabra de Dios con integridad y con santidad. Pero ellos no vivían en Jerusalén, entonces sistema geopolítico corrupto del momento. Ellos vivían en el desierto. Ellos no querían contaminarse. Ellos no querían corromperse. Ellos buscaban a Dios y servían a Dios. ¿Y por qué había tanto, usted me puede decir, por qué había tanto desastre espiritual? Porque desde Malaquías,
hasta que aparece Juan el Bautista, comienza el Nuevo Testamento, pasaron 400 años. 400 años donde Dios no levantó profeta por la rebeldía de Israel. Por la rebeldía de su pueblo, Dios no levanta profeta y Dios sella su voz y los deja a la deriva. Y el pueblo se divide en diferentes sectas, diferentes ideas, todo lo que les comenté recién. Y es más, tuvieron influencia de ciudades paganas, pueblos paganos sobre ellos. Se levanta Juan el Bautista. Juan el Bautista era uno de los hijos de la luz que vivía en el desierto, que Dios lo escoge de hombres que guardaron su corazón y no se corrompieron con el poder político y económico, y lo sacó para visualizar. Dice Isaías, voz que clama en el desierto. ¿Por qué Isaías dice voz que clama en el desierto hablando de Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista habitaba en el desierto siendo parte de los hijos de la luz, un grupo de hombres y mujeres que guardaban la santidad de Dios. Como ya no había más sacerdocio en esa época, no había sacerdocio levítico, no había nada, cada cual ministraba la secta como quería, y los saduceos que eran una secta peligrosa. Y ellos permitían, y junto con los gregorianos que estaban ellos manejaban el poder político y intereses políticos. Y el estanque de Betesda era un interés político para retener gente. Y dice, pero él no venía de parte de ellos, no, era un poder político y manipulado para retener gente, un sistema de manipulación religiosa y sectorial. Porque el estanque de Betesda, en la zona norte donde estaba el reservorio de agua, recuerda, el reservorio de agua a la parte alta, al norte. Al medio había un dique, unas paredes que dividía, y el otro el estanque de Betesda, el más pequeño en el sur. Jesús estaba acá y toda la gente se movía acá. Cuando aquí ellos querían traer una influencia o que el pueblo se movilizara y se agitara o se excitara en el hecho de que las aguas se movían, ellos habían promovido una idea pagana y mentirosa, que decían que había sobre Israel ángeles que ministraban poder, ministraban sobre los ejércitos de la guerra, ministraban sanidades, ministraban milagros, que los ángeles eran atribuidos a la administración de todo lo bueno y todo lo poderoso que puede ocurrir. Los ángeles lo hacían, destituían a Dios del mensaje, decían que seres celestiales gobernaban y sobre Israel en los aires espirituales, y que descendía de tanto los aires espirituales hasta esa fuente, y esa fuente se agitaba y se movía. Ya habían fomentado una cultura, una idea pagana de que había ángeles que ministraban y gobernaban sobre todo y traían sanidad y milagros. Y uno de esos falsos milagros y falsas credos de fe era el estanque de Betesda. Porque el estanque de Betesda, para que el agua se agitara allá abajo y se moviese, tenían que abrir simplemente una pequeña compuerta, correr agua, y cuando entra agua de la parte alta por debajo al pequeño tanque hacia abajo, se subía el nivel de agua, se hacía burbuja o se expandía y se agitaba el agua. Con solo abrir una compuerta que corriese agua y subiese el nivel y se hiciese algo. Y se producía algo, ondas, nivel de agua que se subía, burbujas, y ellos atribuían a la falsa creencia que habían sembrado los griegos de que había un ángel que descendía. Pero no tenía nada que ver con el Dios de Israel. Era una creencia pagana. Los fariseos eran sectoriales, eran la élite de poder. No, vos no te ibas a acercar a ellos. Ellos eran la élite de poder económica, religiosa y política. Eran los máximos autoridades. Los fariseos eran gente del pueblo. Conocían la ley, defendían la ley escrita. Lo que se pasa de generación en generación. Eran el estorbo religioso de la época para Jesús, los perseguidores. Estaban los extremistas. Estaban los filósofos que tiraban ideas al aire, filosofaban, y la gente no sabía qué hacer. La gente no tenía visión ni dirección. Escuche esto, no había visión ni dirección. Un grupo estaba con los celotes siendo justicieros, otros querían entraban a la filosofía, otros se iban con los fariseos, otros con los saduceos, y el pueblo estaba dividido en el pensamiento, y Dios no estaba en el corazón de ellos, en muchos de ellos. El que decía ser religioso era sin escrúpulos, malvado, cruel, aplicaba la ley de Moisés para condenar a los demás, a sus propios hermanos, y cometer homicidio, femicidio, parricidio, para cometer cualquier aberración en nombre de la ley. Eran crueles. La religión, déjeme decirle que es cruel. La religión es malvada. Si bien la palabra religión es religar y conectar el hombre con Dios, pero mal utilizada y mal administrada, rompe, daña, destruye, quebranta al hombre. Cristo es el único que trae vida y vida eterna. Por eso que Cristo no se limita a un credo, una religión. Cristo es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que cree en mí no morirá jamás. Tendrá vida eterna. ¿Sí o no? Hoy en día no vemos manipulaciones sociales
alrededor de todos lados. Famosos estanques de Bethesda, famosos milagros, famosos movimientos. Si pactás con esto, si me das dinero, si me das acá, me das allá, recibir un milagro de parte de Dios, pactá con Dios, entregarle a Dios, dale a Dios tu casa, todo. ¿Cuántas cosas que hoy, falsos estanques de Bethesda? Falsos estanques de Bethesda son movimientos espirituales para manipular masas, que tu corazón está dividido y no entienden y no están conociendo la dirección de Dios ni al Dios verdadero que se le estaba revelando ahí en esa ciudad. Era difícil para la gente creer y Jesús tratar de poder entrar hacia ellos. Pablo llega y se encuentra templo a todos los dioses. Había Diana, Zeus, Partenón, estaban los dioses Apolo, el dios del agua, no me acuerdo ahora si me va la mitología griega ahora un poco. Y dice que había diferentes estatuas y había un pequeño monumento monolito, dice Pablo. Y Pablo no sabía cómo hacer para empezar a predicar a los griegos. Y como a los griegos les fascinaba la idea, como les dije anterior, de un Dios, un solo Dios que gobernara todo y no fueran muchos dioses, les fascinaba la idea, pusieron un monolito que decía al Dios no conocido. ¿Quién se acuerda de ese relato? Entonces Pablo cuando ve ese monolito y dice al Dios no conocido, Pablo agarra y dice, acá está la mía. Ellos creen en el Dios de Israel, que hay un solo Dios y no lo conocen ni ponen al Dios conocido. Desde acá comienzo a predicar. Y Pablo empieza a predicar de que el Dios no conocido era el Dios que había caminado sobre la tierra, este mismo Jesús que vamos a ver los puntos ahora en el estanque de Bethesda. Era el mismo Dios que había muerto, había resucitado, que había traído vida, y toda vez que le creía recibía vida eterna, salvación, transformación, su vida era cambiada. Y Pablo empezó a predicar el Cristo crucificado, ese Dios que ustedes no conocen, el Dios no conocido. Este es el Dios que le predico, el que vino a la tierra. Nosotros no podíamos ir a Él, decía Pablo. Él vino hacia nosotros porque era imposible como hombre poder alcanzar el favor de Dios. Es imposible como hombre buscar a Dios a nuestra manera. Es imposible como hombre tener nuestra propia idea de la religión. Es imposible como hombre poder acercarnos, porque dice la palabra que estábamos destituidos de la gloria de Dios. No éramos aptos para entrar al cielo, estábamos todos perdidos. Pero por eso que Dios tuvo que venir a nuestro encuentro. Si Él no venía a nuestro encuentro, nos hubiese sido difícil poder alcanzar plenitud y salvación. Aunque muchos hagan negocio de la fe, pero hay un remanente, ya un remanente, que creemos de que Jesús es para todos. En libertad, en plenitud, en amor, en transformación. Cambia familia, cambia vida, transforma, quita el pecado, te perdona todos los pecados, te limpia con su sangre preciosa, te redime y te da una nueva oportunidad de ser hecho hijo de Dios. Mis amados, concluimos que Estanque de Bethesda era una manipulación para retener a un grupo de gente de creencia y de pensamiento débil, sin entendimiento. No era Dios obrando. El Dios verdadero estaba caminando por detrás de ese estanque, atrás de la multitud. Y usted cuando lea esto, piense un poco. ¿Qué Dios sería este que manda un ángel a mover el estanque y aquel que tenga fuerza, vitalidad y capacidad de sanarse entre? Los demás quedarán relegados de por vida y no tendrán oportunidad. ¿Qué clase de Dios sería nuestro Dios que predicamos si ese Dios tendría oportunidades, algunos sí y otros no? Un Dios selectivo, un Dios que decide aquel que pueda ganarse por sí mismo un milagro en la sanidad, que se la gane, pero aquel que no tenga virtud ni quien lo ayude, que le parta un rayo y que el diablo se lo lleve. ¿Qué clase de Dios es ese? El estanque de Bethesda no podía ser Dios obrando en eso. No era Dios. Por eso me llamó la atención esa conducta, porque Dios no se mueve de esa manera. Empecé a estudiar y a buscar y me encontré con esta sorpresa. Que Estanque de Bethesda, que le dedicamos hasta canciones muchas veces, esa era una forma de manipulación de los griegos sobre la influencia helénica de los judíos del primer siglo. Entonces me di cuenta, ¿por qué Jesús entonces fue hacia el estanque? Si el mismo Padre enviaba ángeles, ¿por qué Jesús no le dijo a sus discípulos: manoteen a todos los enfermos, ustedes 12 que tienen fuerza, vos Pedro que tenés fuerza, agarrá, levantate paralítico, este, los que están detrás de todo, que nadie los ayuda, levántelo y tírenlo al agua cuando coso? ¿Por qué Jesús no dijo eso? Sino que Él los sanaba. Su palabra, Él declaraba la palabra y decía, y este hombre dijo: ¿cuándo hace que estás acá? 38 años. Y ese Señor nos mira con misericordia y con ese amor y esa gracia que lo caracterizaba. Dice: ¿sabes qué? Toma tu lecho, levántate y anda. Y este hombre escuchó la autoridad de la voz de Jesús, de un profeta: levántate y anda, toma tu lecho, levanta tu miseria ahora.
Escucha esto, levanta tu miseria. Lo que quiere decir que te condena, que te abate, que te doblega, que te hace miserable. Toma esa miseria, levántate. Ya eras libre, le dijo el Señor. Ya eres libre. Levántate y anda, camina. Antes no caminabas, ahora empieza a caminar. Antes estabas frustrado, atado, frustrado a no poder lograrlo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Estás mirando el estanque, no estás mirando al autor y consumador de la vida. Por eso preguntas, ¿dónde está Dios muchas veces? No encuentras a Jesús. ¿Dónde está Dios cuando te lo ves? Porque estás mirando el estanque, estás mirando esperanzas humanas, estás mirando cosas humanas donde Dios no está. Dios se revela a través de su palabra y a través de la cruz de Calvario hace el milagro y se revela en nuestras vidas. ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? Estás mirando el estanque, date vuelta que está detrás. Porque los primeros serán postreros, pero los postreros, los de atrás, serán primeros. ¿Ahora entiende por qué la Biblia dice eso? No de atrás, lo que no digan los incapaces. Háganse estorbar y hacen misericordia. ¿Vamos entendiendo la palabra? Jesús está en lo necesitado. Y 4 puntos que pude sacar y analizar con respecto a Bethesda y a la obra de Jesús. Primer punto, la gente tenía una esperanza mal dirigida, ¿sí o no? Entre el verso 3 y 4, esperanza mal dirigida. Esperaban movimientos de agua. Muchas veces pasamos la vida esperando que algo suceda de afuera, pero no miramos que Cristo está más cerca que nunca a nuestro alrededor para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestro destino. Y esperamos que algo pase. ¿Cuántas veces hemos puesto esperanza en qué? En los gobiernos, esperanza en personas, esperanza en pastores. El peor error que tú puedes cometer en tu vida es poner esperanza en un pastor. Te lo hablo como pastor. Yo no puedo dar nada. Yo te puedo enseñar la palabra, te puedo guiar a los pies de Cristo y a su verdad. Pero yo no puedo darte la vida porque yo te voy a llevar a los pies de aquel que puede transformar tu vida y puede levantarte como aquel paralítico. Yo puedo llevarte a los pies de aquel que te dice, levántate y anda. Toma tu lecho y anda, eres libre, eres perdonado, eres pecado y eres sano. A ese yo te voy a llevar. Jamás te voy a dirigir a Bethesda. Si yo te pido que confíes en mí, no seré más que otro Bethesda más. Un engaño para manipular. Recuerde, todo hombre de Dios te va a llevar a Cristo, no hacia Él. A la cruz, a la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No es el pastor. Cristo es camino, verdad y vida. Los pastores somos hombres llamados por Dios para llevar las ovejas a los pies del maestro, al pastor de los pastores. Por eso esperaban el movimiento del pueblo, había puesto esperanza en señales equivocadas, ¿sí o no? ¿Y saben lo que representa el estanque? Representa la esperanza puesta en todo lo que está creado y no en el Dios de la creación. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios. El estanque representa confianza en el sistema, confianza en el hombre, confianza en todo lo creado, menos en el Dios que creó todas las cosas. ¿Qué mal muchas veces observamos y pensamos? Ponemos la confianza en lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos alcanzar. Pero Jesús en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados son aquellos que creen sin ver. Dichosos aquellos que creen sin ver. Eso se llama fe. No hay fe por vista, porque la fe no es por vista, ni por obras, sino la fe es espiritual, creciéndole a la palabra de Dios. Cuando Dios te habla la palabra y te dice, toma tu lecho, levántate y anda, tus pecados son perdonados, eres libre, eres sano, esa es la palabra que tienes que escuchar y recibir el milagro. Si este paralítico hubiese cuestionado a Dios y hubiese dicho, no, yo quiero el estanque, no hubiese sido sano. Pero como él no cuestionó, no dijo nada, se levantó, escuchó una voz de autoridad, se paró, tomó su lecho y fue, automáticamente recibió salvación y vida eterna y sanidad. Hasta el punto que le dice Jesús, ve y preséntate. A los saduceos, eran implacables, eran chacales implacables los saduceos. Ve y preséntate. ¿Qué hicieron los saduceos y los fariseos? ¿Cómo Jesús puede sanar un día de reposo? Está prohibido sanar un día de reposo. Era el Shabbat. Los judíos tenían... Y Jesús le dijo a esta gente, ¿acaso mi Padre no es Señor del día de reposo también? Porque no se hizo el hombre para guardar el día de reposo, se hizo el día de reposo para que el hombre pueda ser guardado de su corazón, que pueda meditar, que pueda buscar a Dios un día
de tanto trabajo, pueda tomarse un día de buscar a Dios completamente todo ese día. ¿Acaso mi Padre no es el Señor del sábado? También le dijo una vez a uno, ¿acaso si la mula se te cayera en un pozo, no irías y la sacarías ese mismo día y no la dejarías al otro día, sino que la dejarías ese mismo día y la sacarías? Y claro, hay cosas, escuche esto, hay cosas obvias que Jesús hacía porque eran necesarias, digo conmigo, eran necesarias. Muchas veces la pared, escuche esto, el muro que el hombre construye con la religión, con las ideas, nos separan de la verdadera visión y la verdadera vida, que es Cristo. Cristo le dijo, si este hombre está hoy y merece ser sano y ser salvo hoy, ¿por qué vamos a esperar mañana? Mire si Jesús pasa al estanque y dice, ¿cómo andás, Renguito? ¿Todo bien? Está paralítico hace rato, Espera un poco, papá, vengo mañana porque es día de reposo, nos vemos. Viene alguien y te dice, tiene una emergencia. ¿A qué es? Tengo una emergencia. Pero si no, pará, hoy es sábado, día de reposo. Vení mañana, pero me estoy muriendo. Mi hijo necesito llevarlo al hospital. Vos que tenés auto, ayúdame. No, para día de reposo. Para el Señor. Alabado sea Dios. Vení mañana temprano. ¿Qué haría usted? ¿Atenderían la emergencia o esperarían al otro día? Tenés que ser un sin corazón para decir, no, hoy no, vení mañana. Como que viene alguien y te pide pan porque tiene hambre y tú le dices, vamos a estar orando para que Dios te provea, dale pan y después ora por él. Así es. Jesús era ese. Los fariseos no les importaba, no tenían corazón. Los tipos decían hablar del amor, pero carecían de lo mismo, hasta el punto que Jesús les llama, ustedes son tumbas blanqueadas, sepulcros blanqueados, por fuera muy pintaditos y lindos y adornados, por dentro hay muerte. Por eso es que el verdadero motivo y el verdadero llamado es para vida. Si seguimos a Cristo, nosotros vamos por el camino, vamos a la verdad y la vida. Porque la verdadera fuente de agua viva es Cristo. Yo soy el agua viva y el que de mí bebiere, dijo Jesús, no tendrá sed jamás. ¿Sí o no? Él es el agua de vida. Hay otro punto que yo encontré, que Jesús se acerca a los lugares de mayor necesidad. Jesús le dijo, los enfermos tienen necesidad de médicos, no los sanos. ¿Y sabe por qué Jesús dijo esta frase? Porque Jesús se juntaba a comer con pecadores, publicanos, prostitutas, gente mala, que para la sociedad, para los fariseos y los religiosos era mala, pero Jesús veía en ellos una gran necesidad de redención, una gran necesidad de una nueva oportunidad. Y Jesús andaba buscando a aquellos que tienen el corazón dispuesto a tomar la oportunidad que Él vino a entregar. Jesús no vino a hacer un par de milagros de una agenda ministerial. Jesús vino para ver a aquellos que realmente tienen el corazón dispuesto de recibirle, abrir y recibir un milagro y redención. ¿Cuántos dicen amén? Si le quedan una fuerte aplauso al Señor. Porque Jesús había subido a Jerusalén, porque era para todo judío obligatorio subir 3 veces al año en 3 fechas especiales. Por eso es que Jesús estaba ahí, había mucha gente dando vuelta y cerca del templo, porque eran fiestas obligatorias. Deuteronomio dice, todos los hijos de Israel subirán 3 veces al año a Jerusalén, a la parte alta, y presentarán sacrificio, y darán sus ofrendas, darán sus diezmos, y harán lo que tengan que hacer conforme a la ley. Y había 7 fiestas que los judíos celebraban: el Pesaj, que era la Pascua; el Matzot, que era pan y sin levadura; el Bikurim, que era la fiesta de las primicias; el Shabaot, que era el Pentecostés; el Shoam Teruah, que era de las trompetas; el Yom Kippur, que era el día de la expiación; y el Sukkot, que era la fiesta de los tabernáculos. Pero había 3 fundamentales en las cuales Dios escogía, que era el Pasaj, que era la Pascua, donde ellos recordaban cuando Dios los liberó de Egipto, cuando había traído redención sobre ellos y derramaban sangre de un cordero. La segunda fiesta importante era la de Pentecostés, porque marcaba una entrega de la ley en el monte Sinaí, Dios dándole la ley a Moisés para su pueblo, y celebraban las primicias de todas las cosechas que ellos entregaban. Y la tercera fiesta final de año era la Sukkot, la de los tabernáculos. Recuerda que Israel vivía en cabañas en desierto y celebraba la presencia y la provisión de Dios. ¿Qué hacían en esa época? Dice que celebraban, subían, y en medio del desierto armaban cabañas de rama y de madera, y se metían ahí recordando donde Dios los había guardado y
liberado en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Eran 3 fiestas fundamentales que tenían que subir obligatorias sí o sí al templo para que Dios bendijera. Por eso dice que Jesús estaba ahí y su agenda ministerial estaba específicamente porque Él debía estar en Jerusalén en esa fiesta. Y Jesús no fue directamente al templo, porque cuando Jesús subió, pues, tendría que haber ido como maestro primero al templo, pero no fue al templo. Se desvía al estanque que estaba cerca del templo y ve ese paralítico y hace ese milagro y dice: es mejor la obediencia al Padre que el sacrificio. ¿Qué dijo Dios? Mejor me es la obediencia que el sacrificio. A Dios no le interesa tanto lo que podamos hacer para Él o para servirle a cuantas cosas. A Dios le interesa que obedezcamos su palabra, que hagamos justicia con el necesitado, que al pobre debemos de sustentar, que al afligido podemos levantarlo, que esté quebrantado o darle fuerza, contener al huérfano, la viuda, necesitado, al que padece, al que sufre, al que es quebrantado, al que sufre en cárcel, al que está en cautividad, en enfermedad y en sufrimiento. Dios llama a esa hora de amor a ser misericordiosos y bendecir las vidas, como lo hizo Jesús. Pero muchos tomamos la mala actitud y debemos imitar a Jesús. Jesús, en vez de ir al templo a sacrificios, no, hay necesidad. ¿Cuántos de nosotros priorizamos hacer cosas dentro de los templos antes de priorizar la necesidad de gente que está quebrantada? Hay vecinos que están mal y necesitan. Hay personas que están mal y necesitan. ¿Dónde está tu luz? Recuerda que nosotros como iglesia Dios nos llamó a ser luz y sal. Hay muchas personas que necesitan de Jesús y si tú eres luz hay mucha gente que alumbrar. Si tú eres luz hay mucha gente que alcanzar gracia y misericordia. Hay que salir afuera, hay que ir a hacer misericordia. ¿Cuánta gente está postrada mirando un Bethesda equivocado, engañados por mentiras, por engaños religiones, por sistema, por el sistema de este mundo? Está engañado, están perdidos, sin esperanza, sin nadie que les ayude. Pero aquí estás tú, la iglesia del Señor, para acercarse al necesitado. En vez de correr al templo con devoción, acá estoy cada sábado. Sí, estoy cada sábado, pero espérenme, hermano, porque tengo que traer a alguien que necesita. Hay alguien que levantar, hay alguien que necesita redención, hay alguien que necesita de tu ayuda, hay alguien que necesita ser levantado y tú lo conoces. Ven y levántalo y luego ven al templo. Jesús pudo ver ese punto, que Jesús no fue al templo, sino Jesús decidió romper barreras religiosas y culturales. Jesús rompió barreras religiosas y culturales. No por cultura y por religión tienes que hacer esto. No, dijo Jesús. Hay muchos hijos que están perdidos, hay muchas personas que están en su última esperanza, mucha gente con depresión. Escuche esto. Mucha gente con depresión, mucha gente con pensamientos de suicidios, mucha gente con pensamientos de abandono. Están sufriendo lutos a lo largo de su vida, años sufriendo lutos por la pérdida de un ser querido. Hay personas que están en las drogas, hay personas que están sufriendo. No los juzgues, no los señales. Demuéstrale de qué madera estás hecho, si estás hecho de la madera de la cruz de Cristo o eres simplemente hojarasca que está en el campo. O eres simplemente uno más del montón que va a celebrar culto pero no se compadece por el necesitado. Comparte con todo el mundo. Ama a todo el mundo, bendice a todo el mundo, porque a eso Dios te llamó, a compartir y a bendecir. ¿Acaso Jesús no comía con los peores que la sociedad lo juzgaba? Él no andaba, no me contamino, él andaba metido en medio de la necesidad, porque donde están las prostitutas había necesidad, donde estaban los enfermos y los leprosos hay necesidad. Donde estaban los quebrantados de espíritu hay necesidad. Donde estaban los endeudados que eran despreciados, ahí estaba el Señor. Donde estaban los enfermos, a donde estaban los paralíticos, ahí, donde estaban los ciegos, ahí estaba el Señor. Amén. Y ahí es donde la iglesia fue llamada a estar. Este mundo necesita a Jesús. Nuestra ciudad necesita a Jesús. Nuestras familias necesitan a Jesús. Todos necesitamos a Jesús. Yo quiero que se ponga de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a estar levantando nuestras manos, orando. Gracias Espíritu Santo. Señor.
Yo quiero ministrar, tomamos unos minutitos, 5 minutos, 10 minutos para que necesite oración. Puede pasar acá al frente, en orden, si aquel que quiera. Pero ante todo, yo sé que muchas veces necesitamos a Jesús. Yo quiero que haga una oración conmigo, hagamos todos. Aquel que tenga a Jesús en el corazón, vamos a repetir estas palabras. Y aquel que no tenga a Cristo en el corazón y jamás se haya acercado como Señor y Salvador, usted pueda abrir su corazón. Y repita conmigo, ore conmigo. Señor Jesús, en esta noche hemos recibido tu palabra. Hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por mis pecados, por todos mis pecados. Todos y cada uno de ellos tienen perdón en la cruz. Su sangre me ha limpiado porque he creído en el Salvador de mi alma. Yo te doy gracias, Señor, porque tú pondrás mi nombre en el libro de la vida para cuando llegue mi tiempo yo poder encontrarme cara a cara delante de ti. Gracias, Jesús,